con la historia, con Javier García Isaac y Pedro Fernández Barbadillo. Pues, ¿qué estamos escuchando y esto a qué da paso, Pedro? Te has puesto firme, Javier. Yo me he puesto, vamos, como corresponde cuando uno escucha esto. Sobre todo teniendo en cuenta tus antecedentes familiares de los que ahora vamos a hablar. Algo comentaremos, pero yo creo que lo importante y que nos puede hablar de esto y mucho es el invitado de hoy, que es un viejo conocido de todos ustedes. Pues este invitado, cuyo nombre vamos a mantener en secreto todavía unos par de minutos, nos va a explicar cuál es la música militar que hemos escuchado. Y mira, oye, yo estoy muy contento, Javier, porque por una vez Z con la Historia coincide con la efeméride que conmemoramos en nuestro programa, que son los 100 años de fundación de la Legión. 100 años de fundación de la Legión. Sí, ¿cómo pasa el tiempo, verdad? Hay algunos no lo han notado. Parece que fue ayer, y 100 años de fundación de la Legión, y qué mejor que llamar a nuestro legionario de cabecera. Caballero legionario. Caballero legionario de cabecera, que no es ni más ni menos que Nico Roa. Nico Roa. Además, porque hay un dato muy curioso, que es que la fundación legal de la Legión, o sea, la que aparece en el diario oficial de la Gaceta de Madrid, todavía se llamaba así, cambia BOE en los años 50, es en enero del año 20. Sin embargo, se conmemora como fundación el 20 de septiembre de 1920. O sea, que ahora tenemos el 20 del 20. Eso es. Eso es. Nico, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pues muy buenas tardes, es un placer estar con vosotros y es un placer en esta circunstancia, en esta efeméride tan esperada, tan ansiada, y que, bueno, pues lamentablemente no podemos celebrar la familia legionaria ni los legionarios que están en servicio como se debiera. Pues sí, efectivamente, por las circunstancias sanitarias, sí, etcétera, pero y además, y si se pudiera celebrar como se mereciera, habría que nombrar a un legionario ilustre como Francisco Franco. Yo no sé si eso está en el guión de las celebraciones. Pues es una lástima, fíjate, la pregunta es muy pertinente, Sí, porque hace no mucho, antes de la pandemia, o la crisis sanitaria esta que tenemos, me comentaba un general que yo lo conocía, teniente coronel en la brigada de la Legión, ahora es general, y él me comentaba que estuvo en abril del año 2019 en Almería, donde está la brigada de la Legión, con motivo de una efeméride, me imagino que sería el combate de Chera, etcétera, y entonces a los invitados les pusieron un vídeo de la Legión, de los actos que se estaban preparando para la efeméride que hoy celebramos. Y dice, oye, ¿tú te quieres creer que se puede explicar la Legión en un vídeo sin mencionar una sola vez al nombre de Francisco Franco, ni que aparezca una sola foto? Me parece que estaba la ministra de Defensa en el evento, y es que no se mencionó ni una sola vez el nombre del cofundador, que luego fue jefe de la Legión cuando murió Valenzuela. Ni aparecía en ninguna foto, ni su nombre, es decir, es la damnatio memoria que decían los romanos, la condenación al olvido, cuando ha sido el legionario de pro, etcétera. Es incomprensible, pero eso pero es cierto. O sea, no por más doloroso es menos cierto. Al menos se mencionaría a Millán Astray. A Millán Astray no hay ningún problema. Evidentemente, si no lo mencionas, es que entonces estamos jugando a otra cosa. Eso, la Legión apareció, no se sabe cómo. Sí, es por generación espontánea, como las setas en otoño. Sí, Millán Astray, evidentemente, pero bueno, evidentemente Franco no aparece en ningún momento.
y es lamentable y es lastimoso porque Franco, si Millán Astray es el hombre, el idealista que arrastra con su voluntad y con su tesón y con su idealismo a los ministerios, al propio rey Alfonso XIII, etcétera, a crear este cuerpo, el que siente la legión, el que está en la legión, el que va pateando las breñas de África con sus legionarios y tal, mientras el otro está en Madrid, en ministerios, pidiendo útiles, pidiendo pertrechos para que su legión pueda funcionar. El que está en las breñas de Marruecos, ese es Franco. Franco es más legionario casi que ninguno. Si me permite, ¿cómo surge la idea de crear la legión? Se ha especulado mucho, se decía que la imagen y semejanza de la legión extranjera en Francia, que tenía cierto paralelismo. ¿Cómo surge? ¿Cuál es la necesidad que tiene España de crear el cuerpo legión? Si se me permite hacer una pequeña digresión histórica, que es necesaria, España asume por imposición, que no por deseo, una zona en el protectorado, o sea, en Marruecos, y ahí se crea un protectorado, una zona pobre en el norte y una zona pobre de solemnidad en el sur. Y a consecuencia de ello se deviene una guerra colonial. España ha perdido 14 años antes las últimas posesiones que se tenía de lo que se llamaba el pequeño imperio español, ¿verdad? Cuba, Filipinas, las Marianas, Puerto Rico, las Marianas y las Carolinas, y tenemos que coger el norte de Marruecos porque si no Inglaterra y Francia se lo van a dar a Italia. Y atendiendo a la sensibilidad española, porque tiene Ceuta, Melilla y los presidios, los peñones de las Chafarinas, Vélez de la Gomera y Alucemas, pues España lo coge, pues si no lo va a coger otra potencia. Y entonces España quedaría queda políticamente encajonada entre la poderosa Francia al norte, que tenía a su vez Argelia y habría recibido la parte mejor de Marruecos, Gibraltar, sí, señor, Portugal, satélite de Gibraltar, y quien hubiese recibido esa parte norte que tú dices que más la zona internacional de Tánger. De Tánger, que se le quita a la zona española. Exactamente. Es que antes de la Primera Guerra Mundial Marruecos se convirtió en un objetivo de las potencias europeas. Aparte de Italia, también estuvo muy interesada la Alemania imperial. Pues sí, justamente. Entonces incluso se produjo un incidente diplomático con el envío de un cañonero, el Panther, además un cañonero de poco importante, no era una gran cosa, al puerto de Agadir, que entonces tampoco era nada. Y la visita del Kaiser a Tánger. A Tánger. Que eso levantó ampollas. España, por lo tanto, se ve de bruces en un protectorado y ocurren una serie de hechos bélicos en los que España lleva las de perder y está perdiendo, y aquello amenaza con convertirse en un nuevo desastre del 98. Por otra parte, los soldados que van a la guerra, es una guerra difícil de explicar a la opinión pública porque no ocurre en el solar patrio. Los que van a la guerra son los hijos de las familias menos pudientes. Los de las familias más pudientes, pagando un estipendio, pueden liberarse o pueden tener un destino cómodo en Marruecos, cuál es el de ser chofer de un oficial, pero no están en el frente. Ese ejército que el general Damaso Berenguer llamó un ejército de piojosos, porque no tenían prácticamente ni alpargatas, etcétera, pues era continuamente hostigado y derrocado. Entonces Millán Astray, que ya estaba allí, ya estaba en el protectorado, después de una experiencia militar en Filipinas. Con 16 años. ¿Él nace en qué año? 1879. 1879. O sea que le pilla la guerra de Marruecos, empieza en la primera década del siglo XX, o segunda. ¿Cuándo le podemos poner fecha? Bueno, es que la guerra de Marruecos comienza... Que viene de muy atrás. Claro, la guerra es la de Prim, etcétera, 1860, pero en 1909 es el Barranco del Lobo. O sea, y esto sucede cuando Millán Astray tiene 30 años. Sí, 30 años, exactamente, 30 años. Entonces Millán Astray... que
Sí, y más claro. tarde fue a Francia a unos cursos en la Academia de San Ciro. En el curso de Estamariz es donde conoce a Franco, ahí en el polígono de tiro de Valdemoro. Entonces este hombre tiene una sensibilidad, es hijo de un oficial de prisiones que redimía, que le gustaba redimir a la población reclusa. Contrariamente a lo que se piensa, Millán Astray es un hombre de una gran sensibilidad y una gran humanidad. Entonces él piensa que si la guerra de Marruecos no da un giro brusco, España va a sufrir y mucho las consecuencias del desastre colonial en esa zona. Y va pensando crear una unidad tipo la que existe en Francia, que es la Legión Francesa, formada por voluntarios extranjeros. Si alguien tiene que morir, pues primero que sea voluntario y segundo que no sea de tu país. Esta idea la va desarrollando, se la comenta a Franco en el polígono de tiro, estamos hablando de 1918. Franco le dice que si él consigue eso, puede contar con él. Si alguien lo puede conseguir es Millán Astray, que es un hombre vehemente, es un hombre que nunca se da por vencido y va picando puertas y va llamando y va arrastrando voluntades. El propio rey se entusiasma con el proyecto, el rey Alfonso XIII le llamaban el africano, pero no era suficiente. Sin embargo, le combinan a ir a Argelia a conocer in situ la Legión Francesa. Él se desplaza a Sidi Bel Abbes, donde está el cuartel, se queda asombrado con las instalaciones que tiene la Legión Francesa y pide que le enseñen el regimiento de marcha, que los franceses se lo tenían sustraído, que estaba en la zona de Tremecén. Millán Astray dice que si vuelve con tan poco bagaje a España, pues no va a poder crear la Legión Española y ello va a afectar mucho al rey de España, que también se ha portado con los prisioneros franceses durante la Primera Guerra Mundial. Los franceses, muy caballerosos, se sienten dolidos en su amor propio y deciden que Millán Astray tenga acceso abierto y explícito a todas las unidades de la Legión Francesa. Y entonces sí, le llevan a Tremecén, él ve a los legionarios, ve el esprit de corps, el espíritu de cuerpo, lo que es la hermandad de la Legión. Ellos tienen una máxima que es: mi patria es la Legión. Y entonces decide que con eso, más su amplia cultura de la historia de España, y su gran vocación de militar, puede crear una unidad de extranjeros en España que vayan a luchar a Marruecos. La sorpresa, cuando al final le dan el placet de crear esta unidad, es que el 60% de los que se alistan a la Legión Española son españoles. Él pensaba que iban a venir porque digamos que la Europa de 1920 es un hervidero de antiguos soldados de la Primera Guerra Mundial, pululando por todo Europa, sin oficio ni beneficio. Muchos querrían volver con sus familias, pero muchos habían estado 4 años en una trinchera y eran soldados de alguna manera. Lo que sabían hacer y lo que querían y lo que querían hacer eran hombres desarraigados, etcétera. Y su sorpresa es que sí, pues viene gente de Argentina, viene gente de otros, de Alemania, viene gente de los Estados Unidos, Un pero negro mayormente de Estados Unidos viene, ¿no? un negro William, el famoso hombrón del puerto de tal, un negrazo. Pero los que nutren la materia prima de la Legión Española son españoles. Y ello es un síntoma muy bueno. Digamos que no todo está perdido. El Solar Patrio sigue dando voluntarios y hay hombres españoles dispuestos a acudir a la llamada de la guerra. Oye, Nico, ¿y los mandos iniciales de qué otros cuerpos salen? Esa es una pregunta muy pertinente porque digamos que el primer mando es Franco. Exacto. Es Franco, y a Franco se le encomienda. Parece que no ha existido Franco. Claro, a Franco Millán Astray, insisto, mientras está en los ministerios en Madrid, pidiendo dinero, pidiendo pertrechos, pidiendo permisos, toda la burocracia inherente a la creación de un cuerpo, pues se necesitan oficiales, suboficiales, aparte de la tropa que ya va llegando. El primer oficial es Franco, que Franco ya se lo dijo. Franco se iba a casar, abandona
o habla, mejor Habla, dicho, habla con doña Carmen Polo y le dice, me ha salido esto, tengo que ir. Ella lo entiende perfectamente, sabe con quién está a punto de casarse. Un Franco que ya era conocido en la sociedad, de un personaje... o eso llegaría más tarde. Bueno, eso es un poco más tarde. Franco es un militar, digamos, es un comandante que ya ha estado en regulares y asciende a comandante porque recibe un balazo que casi le hubiera costado la vida. Él pide la laureada, no se la dan, pero sí le dan el ascenso, convirtiéndose en el comandante más joven del ejército español. Franco decide unirse a la Legión, es por tanto el primer oficial. En este caso un comandante es jefe, no es oficial, es en su propio, un oficial es un alférez, un teniente y un capitán, pero necesitan más gente. Millán Astray llama al laureado capitán Arredondo. Un capitán con una laureada es una cosa extraordinaria. Pero acude más gente, acuden más oficiales. Estos oficiales que son tenientes, que son capitanes, pues al principio tienen que hacer las tareas propias de un suboficial y hasta de la propia tropa. Ayudan a preparar el rancho porque no había gente. Millán Astray dice, al primero que yo vea que sabe mandar algo, porque ha estado en la Primera Guerra Mundial, o etcétera, ya le hago cabo. O cabo primero, y es que un cabo en la Legión mandaba como un sargento, etcétera. Rápidamente se produce una digamos, amoldamiento a las circunstancias y hay una demanda de oficiales, pero no todos cumplen las condiciones, así como de legionarios. Hay legionarios que se quieren alistar, pero oye, pues mira, no das la talla, eres demasiado mayor o tu afán está desmedido, pero aquí se pide gente que pues con cerebro, con, digamos, ese valor frío. Sí, y que bueno, sepa contenerse. Y que por otra parte pues tengan tengan un vigor y tengan una resistencia física que vayan a resistir lo que va a venir luego, ¿verdad? Sí. Y hay un dato muy interesante. Millán Astray pensaba que la recluta sería un goteo. Pues que se han apuntado 5 en Argentina, se han apuntado 6 en Bruselas, se han apuntado 8 en Madrid. Y, sin embargo, pues le llegó un telegrama que le dicen que se han apuntado 200 en Cataluña. En Cataluña. Y entonces él dice, con un lacónico, que vengan. Pero que es llamativo, ¿verdad? Sí. Que Barcelona sea un nido, sea un foco. Un foco. Hay que recordar la Barcelona de la que estamos hablando, ¿no? Sí. El terrorismo anarquista, el pistolerismo de patronal, etcétera, la mano negra, todo este tema. Cataluña de nuevo vuelve a dar tropa y materia prima de primerísima calidad. No olvidemos que en la guerra de O'Donnell, la que se llamó la Guerra Bonita, el general Prim llevaba un batallón de catalanes. Eran voluntarios catalanes. Y que, llegados a las murallas de Tetuán, estos construyen un castellet y toman, o sea, un castellet que, digamos, para los que no sepan lo que es, son estas torres humanas que forman parte del folclore catalán, y toman por asalto las murallas para sorpresa de los marroquíes. Se creó una medalla específica para ese acto concreto. Y así pues se van creando una unidad tipo batallón al mando de un teniente coronel que era Franco, dividido a su vez en banderas que serían pues como compañías, exactamente. La primera la manda Franco y las armas suyas son las armas de Borgoña. Millán Astray acude a todo el acervo militar español de la historia de España, que él conoce perfectamente, para llamar a su unidad Tercio de Extranjeros. No Legión. Al principio no se llama Legión. Él lo llama Tercio de Extranjeros. Y en los carteles, alistaos al Tercio de Extranjeros. Podéis llegar a capitanes. Él va a las cárceles, donde alguien ve un patibulario, él ve a un legionario, él puede redimirle, le dice, tú aquí eres escoria, pero en mi legión
serás un caballero legionario. Y puedes llegar a llevar las estrellas de capitán. Claro, todo esto enardece al desecho de la sociedad, que dice, pues, oye, pues muy bien, pues si tengo que morir, pues prefiero morir en el campo del honor que en una cárcel lúgubre donde voy a salir con una tuberculosis, que voy a morir en la calle arrumbado porque nadie me va a querer, ¿verdad? Pues si tengo que morir, muero en el campo de batalla. Bueno, oye, una curiosidad, Nico. Has mencionado que se alistaba gente de Argentina, de Estados Unidos, y se alistaba en sus países. Pues, ¿cómo se alistaba? ¿Cómo se enteraba de que existía el tercio? Vamos a ver, Millán Astray, la imagen que proyecta Millán Astray es muy distinta de la que era en realidad él. Se le tiene por un hombre, por su aspecto enteco, flaco, asarmentado y lleno de heridas, pues un tipo, no sé, como de otra época. Casi de los tercios del siglo XVII, ¿verdad? Y sin embargo, era un hombre muy moderno. Era un hombre totalmente enterado de los avances de su época, cuáles eran los medios de comunicación. Entonces, mirad que nunca evitó ninguna entrevista en la prensa, en los reporters, en la radio, etcétera, pues crea banderines de enganche a través de los consulados en los diversos países. Por otra parte, hace una campaña publicitaria muy eficiente en prensa y en radio. Y, bueno, pues la gente allá donde es... los consulados, si son extranjeros, claro, a través de los consulados. Pero los consulados, a su vez, en la prensa local, en Argentina, en Cuba, etcétera, pues lo hacen en los principales periódicos, y el caso es que la gente se entera rápidamente. En los Estados Unidos, por ejemplo, pues vinieron unos ingleses y hubo una recluta, se alistaron un grupo notable de ingleses y estos no resistieron la dureza de la instrucción. Y entonces se quejaron y pidieron volver. Todos los demás estaban aguantando porque, digamos que Millán Astray pues se pasaba una inspección médica. Si la superabas, tenías una entrevista personal con el jefe. El jefe que tenía un fino olfato de psicología, sabía más o menos tú por dónde venías. Pues eras un desarraigado por este motivo, eras un idealista, eras un antiguo soldado, etcétera, etcétera, ¿no? Y tras esa entrevista, pues ya pasabas a las compañías de depósito donde te iban a mandar a hacer la instrucción. Estos ingleses, pues, debían de presumir que eran soldados con rancia abolengo, y sin embargo, cuando empezó la instrucción era tan dura que ellos dijeron que se querían ir. Y esto trascendió a la prensa inglesa. De allí pasó a un nivel diplomático. Estos decían que se les trataba de una manera horrible, que aquello era de una dureza insoportable, que no tomaban el té, etcétera, etcétera, ¿no? Ni pastas, ni té ni pastas. Sí, y entonces al final se decidió licenciarles. Pero licenciarles, o sea, nada de una manera con desdén o con una manera insultante. Pues ¡hala, venga! No, bueno, ustedes no quieren estar aquí, esto les parece demasiado duro, vuelvan a su país, que esto está hecho para otro tipo de personas. Sin embargo, pues los españoles, los portugueses, los de otras nacionalidades, se la aguantaban. Este grupo de ingleses, sin embargo, tenían la piel muy fina. Oye, qué cosa tan curiosa has contado. O sea, no había un examen oposición como para entrar en cualquier sector de la administración española, sino que Millán Astray hacía una entrevista personal. Sí, y además en esa entrevista... digamos que en las muchas películas que se hicieron a tenor de la Legión cuando la guerra de África terminó en los años 30, etcétera, y sobre todo en los 40, pues se contaba que aquella anécdota de que un voluntario le dice al jefe, a Millán Astray:
chaval, ¿tú sabes a qué has venido? Y el otro decía, a morir, mi teniente coronel. Pues no has venido a morir, tú has venido a obedecer, y has venido a trabajar, y has venido a cumplir, y has venido a servir a la Legión, que es tu familia, porque la Legión en ese momento se convierte en una hermandad y por tanto en una familia para los desarraigados, los que no quieren salir del cuartel. Yo no tengo a nadie, yo tengo a mi camarada que va a proteger mi espalda. Yo voy a proteger la suya, de ahí el espíritu de compañerismo, de no abandonar nunca a un camarada caído, etcétera. Y por lo tanto, al lado del cuartel, pues crecen garitos, crecen poblados de legionarios que se casaban con las locales, moras, por ejemplo, etcétera y tal. Pero no había, digamos, ningún examen de capacitación. Era simplemente la voluntad de querer servir en la Legión la que a ti te hacía apto y por lo tanto podías entrar y podías servir. Oye, permíteme otra digresión, porque has mencionado que Franco fue oficial de regulares, su primer destino. Creo que hay que mencionar también el cuerpo de regulares, no vamos a caer en esa damnatio memoriae que afecta a Franco y trasladarla al cuerpo de regulares, que es anterior a la Legión en unos casi 10 años de su fundación, y también que es el cuerpo más condecorado del ejército español. Está muy bien y agradezco la pregunta y la quiero aprovechar porque yo me gusta mucho el cuerpo de regulares. El cuerpo de regulares lo formó el que luego sería alto comisario general Dámaso Berenguer. Perdón, alto comisario y último primer ministro, presidente de gobierno de Alfonso XIII. Bueno, claro. Que hay que contarlo todo. Sí. Claro, se suele decir de Dámaso Berenguer que era un general palaciego, como lo llamó, me parece, Ortega y Gasset. Sí. Y dices, hombre, pues sí, hombre, Alfonso XIII no iba a nombrar a Ramón Franco, que era un calavera, un metepatas para presidente de gobierno. Un calavera. Pero tampoco era un torpe, ni un inútil, ni un señor que solo sabía hacer reverencia, porque alto comisario de Marruecos y demás. Bueno, es que alto comisario era un ministro, O sea, es que además tenías que gestionar, pues es una población. Estabas en el extranjero, en suelo extranjero, porque los españoles y los franceses estaban para defender e imponer la soberanía del sultán de Marruecos. Esa era la base jurídica de la presencia hispano-francesa. Luego podemos hablar de ese tema si hay tiempo. Pero tenías eso, estabas en el extranjero, territorio extranjero, en teoría sometido a autoridades extranjeras. Tenías que tratar con la población indígena, con todo tipo de oficiales, funcionarios españoles y militares, y encargarte de todo ello. O sea, es decir, era una tarea no lo podía hacer cualquiera. Pero fíjate, el tema de los regulares, volviendo al tema, lo comentamos someramente. Pues el tema de los regulares es muy interesante porque cuando se producen las primeras escaramuzas, las primeras digamos acciones bélicas contra el Raisuni en la zona de Yebala, que es la zona occidental del protectorado, y en la zona oriental también, en la zona de Melilla, pues los españoles no tienen suficiente tropa nacional que vaya para allá y necesitan nutrirse, surtirse de elementos indígenas. Entonces es lo que se llaman las famosas jarcas. Uh-huh. Las jarcas eran, pues tú ibas por ejemplo, estabas en guerra con la Kabila Beni Urriagel. Pues la Kabila Beni Urriagel era odiada con intensidad africana por las cábilas vecinas. Y todo funcionaba así. Entonces, si tú ibas a atacar a los Beni Urriagel, pues reclutabas a los Beni Buifru, por ejemplo. Pero solamente por la duración de esa campaña. Y la recompensa era la rapiña que esta Kabila, caso de vencer a los Beni Urriagel, podía obtener de ellas. Ganado, mujeres, etcétera. Pero claro, las jarcas no tenían disciplina militar y, por ejemplo, pues llegaba el momento de la siembra, se abandonaban y se iban. Era muy difícil, muy indisciplinadas y además muy peligroso. Poder mandar jarcas árabes, jarcas marroquíes, requería de unos mandos como por ejemplo Muñoz Grandes o el general Varela, muy capacitados. Estos eran tropas irregulares.
llamaba tropas irregulares. Entonces, para evitar esto y tener la fidelidad y la, digamos, estabilidad de unas tropas que ya fueran permanentemente al servicio de España, se crearon unas tropas regulares indígenas. Regulares. Estas sí, iban a tener una soldada, un sueldo, en una zona muy pobre, lo cual venía muy bien. Iban a tener el crédito de ser soldados en una zona donde al muchacho, al joven, el tener un caballo y un fusil era un signo de virilidad que desde los 12, 13 años ya se tenía en estima, y sobre todo un bonito y exótico uniforme. Por cierto, perdóname, los regulares... compuesto principalmente por marroquíes, ¿no? Sí, bueno, había tropa europea, pero mayormente en un 90%. ¿Se le daba nacionalidad española o eso en ningún caso? No, es que ellos estaban... No, ellos estaban ahí. Ellos eran marroquíes al servicio de España. De España, esa es la... Entonces, estos pues funcionaban orgánicamente como un batallón o un regimiento español. Tenían, eso sí, la especificidad de su condición marroquí. Tenían sus faquíes, que para los enterramientos, que se hacían de la manera tal, sus matarices, para que la carne fuera halal, desangrada, a su manera, etcétera, para los caídes, para los ritos, casamientos, legaciones, etcétera. Todo esto se cuidó muchísimo. O sea, los oficiales españoles encargados de la tropa marroquí eran lo primero que aprendían el idioma, que era una derivación del árabe llamado shelja, la aprendían, y esto los marroquíes lo valoraban mucho. Este oficial sí vale, porque ese oficial había aprendido rápidamente el shelja. Lo segundo, que valoraban muchísimo y eran muy respetuosos con las costumbres de los marroquíes. O sea, nunca ridiculizaban el que el marroquí hiciera esto, hiciera lo otro, o a determinada hora tuviera su rezo. Todo lo contrario. ¿Que es la hora de la oración? Pues que recen, etcétera. Esto los marroquíes lo tuvieron muy en cuenta. Hubo casos de desafección, llegado el momento de la guerra. Esto lo podremos hablar cuando llegue el caso de Anual. Pero fue puntual, Fue muy puntual. Los marroquíes estuvieron siempre siendo la mejor tropa, ya fue en la guerra de Marruecos como luego en la guerra civil española. Ahora que pues existen tintes racistas y xenófobos respecto de los marroquíes, etcétera, que es un debate en el que no voy a entrar. Sí quiero decir que 60.000 soldados marroquíes vinieron voluntarios a la guerra civil española, y que hubo 20.000 de ellos fueron bajas. Y ellos porque vieron lo que estaba pasando con el Frente Popular, de quema de iglesias, etcétera. Es una población sumamente religiosa. Sí. Y decíamos, si están quemando iglesias, van a acabar quemando mezquitas. Bueno, y porque el Frente Popular cometió la estupidez de bombardear Tetuán y Larache. Sí, por supuesto. Vamos. Y la primera laureada que Franco dio, la primera laureada fue al Gran Visir. El Gran Visir es como el primer ministro del Jalifa, porque la gente en Tetuán estaba a punto de levantarse y el Gran Visir salió en el caballo, etcétera, a calmarla y a decir no, quienes nos han bombardeado son los republicanos, nosotros estamos con Franco nos conoce perfectamente, y la población se amainó. Ese acto, que hubiera podido decantar la guerra en un sentido u otro, mereció el que la primera laureada que se dio en la Guerra Civil Española la diera Franco al Gran Visir. Es que por eso el gobierno del Frente Popular hace el bombardeo de Tetuán y Larache, para provocar una sublevación contra los sublevados. Oye, te quería preguntar, los regulares, como dices tú, la tropa estaba formada por marroquíes. ¿Por qué sigue existiendo la unidad, esas unidades, si España sale de Marruecos en el año 56? Bueno, yo creo que... O sea, ¿quiénes la forman hoy día? Sí, hoy en día es tropa española, pero hay digamos, musulmanes que viven en Ceuta y Melilla. Son españoles, pero son musulmanes. Yo, por ejemplo, cuando yo estuve en la Legión, yo estuve en Ceuta, el barrio del Príncipe y los poblados de Benzú, Jadú, etcétera, son barriadas y pueblos musulmanes. El cristiano, por decirlo de alguna manera, vive en la ciudad de Ceuta.
Estos nutren al cuerpo de regulares si quieren. Ahora mismo no se admite tropa extranjera en regulares. Tienen que ser todos españoles. En la Legión sí se admite una cuota de hispanoamericanos. Antes no, antes yo he conocido senegaleses, angoleños. Y ahora no. Ahora no, ahora solamente un 25%, me parece, y tienen que ser hispanoamericanos. No sé si esto afectaría también a Guinea Ecuatorial, pero desde luego tienen que ser hispanoamericanos y una cuota pequeña. Son todos españoles. ¿Por qué pervive los regulares? Bueno, pues yo creo que por romanticismo, porque es evidentemente la unidad más laureada y con mayor número de medallas militares individuales y colectivas, que la tiene precisamente el Grupo 54 de Ceuta. Yo he tenido el honor de tener esa bandera con todas las corbatas de la batalla de Teruel, la batalla de no sé dónde, tal, sujetarla y tenerla en mis manos en un reportaje que hice sobre el general Ben Misian. Bueno, su uniforme, cuando yo estuve en Ceuta de legionario, era un uniforme pobre. Era un uniforme, digamos, feo. Ahora se les ha revestido tal y como era originalmente, con el tarbús y el alquicel blanco. Las chirimías de las nubas, que eran las bandas de música, sí. Su paso característico. Muy espacio, ¿no? Sí, ahora mismo no sé cuántos pasos por minuto, pero vale, es un paso específico. Muy lento, sí. Es un paso específico, y ellos están muy orgullosos de ser regulares. Yo creo que se mantiene como no sé, como una unidad atávica, y que le da mucha singularidad y es muy vistosa. Y desde luego, pues yo creo que cuando vienen a desfilar a la península, la gente le gusta verlos. Mucho, es un espectáculo. Es un espectáculo. Oye, estamos hablando Además, hay que hacer hay que cronometrar muy bien el paso de los regulares y de los legionarios. Los regulares siempre los últimos. Los penúltimos. Los penúltimos. Los últimos son los legionarios. Eso es. No. A ver, aquí que nos corrige nuestro experto. Primero desfila la legión. Yo juraría que es eso. Primero luego desfila regulares. Y por último desfilan a caballo la Guardia Civil. Eso es. Es que ni tú ni yo. Bueno, pero tanto en la guerra de Marruecos, propiamente dicha, desde que se funda la Legión en 1920, como en la guerra civil española, legionarios y regulares son la punta de lanza del ejército español y nacional, llegado el caso de la guerra civil. Tanto es así que hay una canción que se llama "A la derecha va el tercio y a la izquierda regulares". Regulares y legionarios se sienten hermanados. Se sienten, a pesar de que durante los sucesos de Montarruit los regulares se pasaron al enemigo y ametrallaron a los que huían del ejército de Silvestre en Anual. Eso fue un hecho puntual. Luego, los regulares llegados desde Ceuta, con el teniente coronel González Tablas, demostraron ser firmemente leales, firmes, y a partir de ese momento ya nunca más se volvió a producir. Durante la Guerra Civil Española, digamos la extrema vanguardia eran banderas de la Legión y tabores de regulares. Y eso, digamos que causaba pavor en las tropas frente populistas, porque tanto el valor del legionario como la besanía del regular, que avanzaba despacio, humía, mano, etcétera. La pasionaria, por ejemplo, pues creaba una leyenda negra, que los regulares van a violar a tus hijas, etcétera, etcétera. Eso es todo mentira. Los regulares estaban férreamente mandados por oficiales que impedían desmanes, que los hubo, pero fueron reprimidos sobre la marcha y con muchísima dureza. Pues yo te puedo contar, mi tío Paco Gasol, del que te he hablado en una conversación que mantuve con él. Él me dijo que él lo que no consentía desmanes de sus propias tropas, sobre todo marroquíes, que a lo mejor llegaban a una ciudad y se pensaban
y él tuvo que Sí, sí, fusilar a más de uno, sí, más sí, de dos sí, y más sí. de tres. Dice, he fusilado, me lo contaba en tono jocoso, más nacionales que rojos. Sí, sí. Lo decía, pero vamos, haciendo referencia a que no se permitía un solo desmán, y que esos desmanes duraron los primeros días, porque en cuanto se implantó el orden, no se permitía un solo desmán. Evidentemente, estoy totalmente de acuerdo contigo. Me parece que en Aranda de Duero también un tren paró con tropas regulares, bajaron ellos y cometieron algún desmán, y sobre la marcha fueron expeditivamente ejecutados algunos miembros de regulares. Sí, o sea... Bueno, volvemos al momento, Nico, en el que Franco se une a la Legión y los legionarios se dice que cantaban esa copla del comandante Franco es un gran militar que aplazó su boda para ir a luchar. Bueno, es que Franco, hay que decirlo, que aplazó su boda dos veces, porque la primera es cuando se funda la Legión y la segunda es cuando muere Valenzuela. Valenzuela es el segundo jefe de la Legión, está escasamente 6 meses, eso era un hombre aristócrata, un tipo aguerrido, monárquico hasta los tuétanos, y cuando está a punto de caer la posición de Tisiasa, que hubiera supuesto un nuevo anual, él dice: el convoy entrará en Tisiasa o pereceremos todos, y se lanza pistola en mano seguido de sus legionarios a luchar contra el enemigo. Si John Ford hubiera conocido esta historia, John Ford hubiera hecho una fabulosa película, porque no hay guión tan extraordinario como las gestas de la Legión, y en concreto la muerte de Valenzuela. Entonces se busca un sustituto de jefe de la Legión a Franco. Perdona, es para que no se pierdan nuestros oyentes. O sea, Millán Astray deja el mando de la Legión y le sustituye Valenzuela. Sí, bueno, a Millán Astray, digamos que lo defenestran. Lo defenestran. O sea, Millán Astray es un militar en estado puro que incluso le duele el dinero en el bolsillo. O sea, es un hombre que dice, un legionario, es un valiente, pero es enemigo del dinero. Sin embargo, los políticos que le odian le acusan de una cierta malversación de fondos. Millán Astray no se siente respaldado por el ministro del ramo y presenta la dimisión. Se la aceptan y nombran a un segundo jefe, que es Valenzuela. Valenzuela muere y entonces dicen: hay que nombrar un nuevo jefe de la Legión. Novios para mandar la Legión había muchos, pero evidentemente el que era candidato perfecto era Franco. Pero Franco no fue postergado en el nombramiento de Valenzuela. No, que yo sepa no, o sea, que yo sepa. Pero él ya estaba, él ya mandaba una bandera. Sí. O sea, Franco amenaza con irse al irse Millán Astray, sí. Pero al final se queda. Entonces nombran a Valenzuela. Valenzuela muere y entonces se busca un tercer jefe de la Legión, que es Franco. Y entonces nombran a Franco. Franco está en Oviedo, a punto de casarse, y entonces le dice a la novia que le han dado el mando de la Legión y que tiene que volver al protectorado. La novia lo entiende y Franco se hace cargo del mando de la Legión. ¿Esto cuándo es? ¿La fecha más o menos? Si no me equivoco, es 1923. Antes del golpe de Primo de Rivera. Antes del golpe de Primo de Rivera, sí, antes del golpe de Primo de Rivera. O sea, y ya los estertores del desastre del anual, que había sido en el 21. Exactamente, sí, o sea, ya digamos que la recuperación, o sea, la reconquista se estaba ya produciendo. O sea, se había salvado Melilla y se estaba consiguiendo avanzar las líneas. Sí, pero digamos que la guerra estaba todavía en un interín. Estaba Abdelkrim muy fuerte y España no tenía consigo para nada dominada la situación. El desembarco de Alhucemas no se había llevado todavía a cabo. El desembarco de Alhucemas es el hecho determinante que llevará la guerra del Rif a su conclusión. Franco acude como jefe de la Legión y deja a la novia por segunda vez en el altar.
Pero bueno, ella comprende perfectamente la circunstancia de tener a un marido que es militar y que está en esta contingencia. Bueno, entonces tenemos ya a Franco de jefe de la Legión, y en los 15 minutos que nos quedan de programa, ¿cuál es su legado en este cuerpo? El legado de Franco de la Legión. Vamos, yo diría que es que no se puede entender la Legión sin Franco. Pese a lo que dijesen en ese documental, ¿no? Sí, o sea, digamos que Franco es jefe de la Legión de teniente coronel, pero la Legión va creciendo, porque su fama se va, digamos, aumentando, y entonces se va creando nuevas banderas. Al punto de que se decide fundar 2 legiones, una en el lado oriental y otra en el lado occidental del protectorado. Franco se opone totalmente. Franco dice que la legión es una, que tiene que ser una, pero claro, ya la legión no es un regimiento, digamos un batallón. La legión ya es un regimiento. Y de hecho es más que un regimiento por el número de efectivos que tiene. Debería ser mandada por un general de brigada. O sea, serían ya como 1 millar de legionarios. Sí, no, eran más, eran 2.000 prácticamente. Y entonces se percibe que en la unidad tiene que ser mandada por un coronel. Pero no existe ese coronel. Y entonces se asciende a Franco a coronel, habida cuenta hechos de armas que ha tenido Franco, ya bien en el socorro de Melilla, en la retirada de Sauen, etcétera, que es un hecho de armas absolutamente impresionante, y Franco ya coronel es de nuevo jefe de la Legión. La Legión ya tiene un número de personas, de miembros, de legionarios, que excede con mucho el ser una unidad tipo batallón. Franco comanda el desembarco de Alhucemas, se lo plantea de nuevo al rey, porque Franco es gentilhombre de cámara del rey. El rey lo habla con Primo de Rivera. Primo de Rivera da el plácet, se organiza una flota. Sí, o sea, se organiza el primer desembarco moderno de la historia. Eisenhower estudiaría detenidamente esta operación, y las primeras unidades que desembarcan son las Jarcas de Muñoz Grande y los legionarios de Franco. Por lo tanto, cabe el honor de decir que en el desembarco de Alhucemas Franco comanda la primera oleada de desembarco. Luego ya Franco pasa, digamos que ya se tiene que retirar del mando de la... Porque le ascienden a general. Le ascienden a general, y entonces él ya vuelve a la península, y ya digamos que la legión es mandada por otra serie de personas. Pero cuando el 17 de julio de 1936 se produce el alzamiento nacional, se espera la llegada de Franco al protectorado, y él, digamos, organiza tanto el puente aéreo a bordo de los Junker alemanes y los Savoia italianos a Sevilla, donde está Queipo de Llano, que hace desfilar a un centenar de regulares y de legionarios, dando a entender que hay varios miles, cuando en realidad eran unos pocos. Tanto eso como el convoy de la Victoria, que se produce el 5 de agosto, día de Nuestra Señora de África, en el que Franco se juega el todo por el todo, mandando unos buques mercantes cargados con legionarios irregulares desde Ceuta a Algeciras, sabiendo que toda la escuadra, está en manos de los frente populistas. Lo que pasa es que los frente populistas se habían cargado a la oficialidad. Y no sabían qué hacer con tanto barco. Exactamente, no sabían manejar esos barcos, que solamente estaban custodiados por el cañonero Dato. Y con la aviación
que venía de Tablada, en Sevilla. Entonces, entre esa aviación y el cañonero Dato, Franco desde el Monte Hacho, que hasta hace poco había las huellas, que se conservaban las huellas, donde Franco con prismáticos, y el mástil del cañonero Dato, luego la infausta ley de la memoria histórica ha quitado todo ese monumento, etcétera. Franco observa cómo se acerca el Alcalá Galiano, que a distancia podía hundir todos los barcos del convoy de la Victoria y 1.600 hombres irse al mar. Pero el cañonero Dato se arriesga, se acerca al Alcalá Galiano, los aviones que vienen de Sevilla también atacan el Alcalá Galiano, abandona, se va hacia Málaga y el convoy logra llegar. Esos 1.600 hombres, todos legionarios irregulares, van a componer, bueno, a partir de ese momento ya el estrecho queda definitivamente en manos de los nacionales, que pueden ir pasando regularmente, y se produce la marcha sobre Madrid, a través de toda Andalucía Occidental, Extremadura, la liberación del Alcázar y la llegada en noviembre a Madrid. Todo ello lo comanda Franco, evidentemente. O sea, Franco, digamos que mola por el norte y Franco por el sur, pero la Legión está en el sur. La Legión es el ejército de África. Yo siempre hago un símil de que la Legión es la guerra como la reina en el tablero de ajedrez. Allá donde está desestabiliza totalmente y siempre vence. Entonces, la llegada de la Legión, la mera noticia de que la Legión está en el frente, hace que muchos milicianos o soldados de reemplazo del Frente Popular abandonen las armas y salgan corriendo. O sea, no se quieren enfrentar. Otras veces no, Otras veces luchan y la Legión tiene muchos muertos. Y tiene muchos muertos porque luchan contra un enemigo que al final acaba... O sea, las brigadas internacionales no, que son destruidas sin contemplaciones en el Cerro de los Mosquitos, la brigada Lincoln y la brigada Washington, que tenían más parafernalia que otra cosa, no sirvieron para nada, pero contra otros soldados españoles la Legión sí tiene muertos. Nos quedan 5 minutos. Digo para... Bueno, yo quisiera saltarnos la guerra civil, los años 40, y llegar a la guerra de Ifni. Bueno, pues la guerra de Ifni, Sáhara, etcétera, pues es de nuevo la última, bueno, no es la última gesta militar, aunque sí, digamos, el hecho de armas más importante que tiene la Legión, aparte de lo que es la Marcha Verde y lo que fue el despliegue a lo largo del Sáhara en las postrimerías de la presencia española. De la vida de Franco y de la presencia española en el Sáhara, que para mí me resulta interesantísimo. Pero la guerra de Ifni, bueno, pues Ifni, Santa Cruz de Mar Pequeña, que se llamó en su momento, era una provincia española que tenía 80 kilómetros de largo por 40 de profundidad, con una capital llamada Sidi Ifni. El territorio era Ifni. Al revés, el territorio era Ifni, la capital era Sidi Ifni. Digamos que tanto paracaidistas como legionarios allí actuaron replegándose hacia la capital para guarecerla de las bandas armadas de liberación que mandaba el rey de Marruecos. Bueno, el príncipe Hassan. Y el vitriólico príncipe Muley Hassan, luego Hassan II, exactamente. La Legión luchó con denuedo. El combate de Chera fueron las dos últimas laureadas que tuvo la Legión, al cabo Maderal, Oleaga y al brigada Fadrique. Y bueno, pues digamos que la Legión volvió a demostrar una vez más que estaba curtida y preparada para la guerra. Se quedaron con ganas de luchar en 1975 en la Marcha Verde, pero, amigo, la política te hace extraños compañeros de cama y eso ya daría lugar a otro debate. Bueno, pero para acabar, Javier, la Legión participa en estas misiones de paz de Naciones Unidas, ¿verdad? Sí, claro, por supuesto. Vamos a ver, la Legión también ha tenido bajas. La Legión estuvo a punto de ser disuelta allá por los años 83-84. Estuvo a punto de ser disuelta porque no se le veía utilidad, porque estaba el socialismo ya estaba en el poder, la Legión tenía esa fama de fascista, de que había sido creada por Franco y por Millán Astray, que había estado con los nacionales durante la guerra. Pero, amigo,
se requiere por parte de Naciones Unidas, de la OTAN, etcétera, que España despliegue tropas. Me parece que fue la primera misión al Líbano. Y España buscando qué unidad mandar, pues se encuentra que, coño, tenemos la Legión aquí al lado. Y la Legión acude y, amigo, demuestra en el campo una solidaridad inmensa con la población nativa del país al que va, una comprensión de la singularidad, un buen hacer, una disciplina, un heroísmo, una creación de todo lo que son los valores castrenses que sorprende a propios y extraños. Los extranjeros que comparten con España la misión se quedan sorprendidos y reciben la felicitación del gobierno. Y el gobierno a partir de ese momento dice, no solamente no vamos a disolver la Legión, sino que vamos a crear la Legión, dotándola de todos los elementos que ella precisa. La Legión está en Ceuta, Melilla, Fuerteventura y también en Ronda, y decide crearse una unidad moderna dotada de material bélico de última generación, y a partir de ese momento se incorpora a todas las misiones donde España ha sido requerida, ya sea Bosnia, etcétera. Afganistán. Sí, Afganistán, Irak, etcétera. Bueno, 100 años, o el primer centenario de la Legión, espero que vengan otros muchos más, y ojalá fueran otras las circunstancias en las que celebrar Nico este centenario, ¿verdad? Es una pena que no se pueda hacer los actos que estaban programados, y desde luego yo pido que la Legión por fin tenga una laureada colectiva, que es algo que merece por todo lo que la Legión ha hecho en defensa de que no vayan españoles a la guerra de Marruecos, en defensa de los valores que se llevaron a cabo en la contienda del 33 al 36, y en defensa de la representación de España en los conflictos exteriores. Bueno, La Legión merece una laureada colectiva. Bueno, yo quiero del 36 al 39. 36 al 36. Bueno, lo he dicho al revés. Eso, ha dicho 33 al 36. Bueno, Tampoco... la Legión también estuvo desplegada en Asturias para reprimir a los mineros, que se dedicaban a arrojar dinamita a las casas cuarteles y a los ciudadanos de Oviedo. Y a la Cámara Sacra de Oviedo. Bueno, si me permitís, me gustaría recordar el último libro de nuestro amigo Nicolás, El joven Franco, magnífico libro editado por Homo Levis. Todavía sigue a la venta y yo creo que es una magnífica ocasión este centenario de la Legión para... yo te he entrevistado en base al joven Franco, sí. Y uno puede descubrir un Franco inédito, desconocido, ese Franco legionario en el libro El joven Franco. Pues si la gente lo quiere leer, yo estoy seguro que tendrá anécdotas muy sabrosas. Nos vamos con otra canción legionaria, que yo creo que es El novio de la muerte. El novio de la muerte. No, quiero decir que es una canción icónica, ¿no? Sí, desde luego a nuestros caídos. A nuestros caídos. Sí. Nos despedimos con los acuerdos del novio de la muerte. Nico, ha sido un placer tenerte con nosotros. El placer, tanto Pedro como Javier y radioyentes, ha sido mío, y siempre a disposición vuestra para cualquier cosa que me demandéis. Pedro, se nos ha pasado la vida volando, ¿eh? Bueno, hemos prestado nuestro pequeño servicio a este gran cuerpo y a estos grandes españoles, y también a algunos extranjeros. Porque no, hay que decirlo todo. Hay que decirlo, hay que contarlo todo, como hemos podido hablar también de los regulares, gracias al caballero legionario. Javier, a mí me gustaría felicitar a Pedro también por su magnífico libro Eternamente Franco, y sus aportaciones en Intereconomía, sí, que yo la sigo, que es mi televisión, que yo soy del Club de Amigos de Intereconomía, le sigo y siempre presumo de tenerle como amigo y como contertulio. Bueno, el bueno de Pedro está con otro gran amigo mío, que es Fernando Paz, con el que yo he escrito otro libro, que está con el banquillo, pues ya vamos a hablar cada uno de nuestro libro. Y el prólogo del joven Franco también es de Fernando Paz. Pues fíjate. Bueno, nos despedimos, prometemos volver Dios mediante en la próxima semana aquí a citar con historia. Déjame decir simplemente, qué a gusto estamos aquí todos. Bueno, ya está, ¿eh? Volvemos la próxima semana, amigos.